Queridos, estamos otra vez aquí compartiendo nuestras experiencias a través de un curso de milagros. Somos el grupo de Tijuana y iniciamos con nuestro Padre Nuestro. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así él sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que siempre nos lo recordarás. Y si nos extraviamos, no te olvidarás de llamarnos de vuelta. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta llegar a ti. Y aceptamos la palabra que nos ofreces para unificar nuestras prácticas a medida que repasamos los pensamientos que nos has dado. Amén. Vamos a continuar con el capítulo número 2 del texto en el 6 romano y vamos a iniciar en el 6 arábigo después del 6 romano. Y empiezo yo. Dice así: es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no has desarrollado. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy, por lo tanto, a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que se quiere y lo que se hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. En la primera parte, este párrafo me está comentando, a mí me dice que, para empezar, cuando yo alcancé a comprender y a escuchar esas palabras que dice que nada más que se haga la voluntad de Dios, de hecho en el Padre Nuestro, en la iglesia lo decimos mucho, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nada más lo decimos por decirlo, ni sabemos qué estamos diciendo. Pero a mí la verdad, cuando yo empecé este proceso hace 7 años, hace 10 años que inicié este proceso, y me decía estas palabras de que uniera mi voluntad o la voluntad de Dios y la mía era la misma, o me dejara guiar por la voluntad del Espíritu Santo, me daba miedo, porque yo pensaba que la voluntad de Dios pues era dedicarme a rezar, irme de rodillas, ir a misa, estar, ya no decir groserías, ya no tomarte una cerveza, ya no fumar, ya no ir al casino, o sea, todo lo que está prohibido, pues supuestamente. Entonces esa parte me daba un poquito de miedo. Cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es que yo sea feliz y que me libere de todas esas creencias, precisamente ahorita de las que acabo de mencionar, que supuestamente según en el mundo son pecados, que libere esa creencia de que son dañinas y de que es pecado, cuando yo entendí que la voluntad de Dios era que yo fuera feliz, entonces empecé a creer o a aceptar que se hiciera la voluntad del Espíritu Santo en mí, porque ahora sí ya entendí que la voluntad de Dios y la mía eran la misma, pues yo quiero ser feliz, y la voluntad de Dios es que sea yo feliz. Y luego me explica aquí que mientras yo esté dividido en la mente, no puedo ser feliz. O no puedo decidirme a entregarle mi voluntad al Espíritu Santo para que se dé más fácil mi evolución. ¿Cuándo hay conflicto en mi mente? Cuando, bien simple, bien sencillo, voy a trabajar
y no me gusta el trabajo que hago. Entonces voy a trabajar porque tengo que trabajar, pero en la mente yo realmente no quiero trabajar. Entonces está dividida mi decisión, mi voluntad está dividida. El cuerpo quiere hacer una cosa y la mente quiere hacer otra. Entonces, cosas tan sencillas. No sé, otro ejemplo. Me levanto a las 5 de la mañana, pero no me quiero levantar. O sea, ¿qué me dice la mente? Otros 5 o 10 minutos ahí, que no pasa nada, ¿verdad? Pero me levanto. ¿Por qué me levanto? Y desde el momento que me levanto, en ese estado ya estoy dividido. Está dividida mi mente en la creencia de que me tengo que levantar a fuerza por una responsabilidad, por miedo, por culpa, me tengo que levantar. Y la otra de que pues el cuerpo me está pidiendo que me quede otro ratito ahí acurrucado bien rico, ¿verdad? Entonces, cuando yo siempre que yo esté dividido, que mi mente esté dividida, pues estoy viendo todo dividido, estoy viendo todo como ahora sí que lineal, la parte de la forma y la parte de lo que realmente soy. Entonces, mientras yo me encuentre en ese estado, pues nunca voy a poder discernir o encontrar la felicidad o el amor o la paz o empezar a deshacer mis creencias. Entonces, para que eso se dé, para que empiece yo a corregir, nos dice en el último párrafo, empieza a tener un objetivo unificado. Sí entiendo, y quiero aclarar este punto, así entiendo que cambiar, por ejemplo, de decir, pues ya a partir de mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana y me voy a levantar bien contento. No es cierto, no, va a estar muy difícil que lo hagamos así, pero sí empezar a encontrar la razón, el amor por lo cual yo estoy haciendo o quiero hacer algo aquello, ¿verdad? ¿Por qué quiero ayudar en barrer o en lavar los trastes? Porque quiero servir, porque quiero ayudarle a Sandra para que no se canse tanto. Ajá. Entonces ya no es lo mismo a que me levante y no me diga, que no me esté fregando, me va a ayudar, ¿verdad? Entonces ya quito esa parte y empiezo a ver el servicio que estoy dando si sigo pensando en ese servicio, va a llegar un punto en que va a empezar a cambiar mi forma de ver de la acción que yo voy a hacer, va a cambiar a verla realmente con amor. Un maestro decía, cuando te levantes en la mañana y ya te vayas a trabajar, ya hiciste todo, antes de salir de tu cuarto, tiende tu cama. ¿Pero para qué? Porque en esa cama, si la dejas tendidita, limpiecita, bien acomodada, en la noche se va a acostar Dios. ¿Y quién es Dios? Pues yo me voy a acostar ese día en la noche, ¿verdad? Entonces, si empezamos a darle ese sentido a las cosas, como dice aquí, empiezo a tener un objetivo unificado. Y al tener un objetivo unificado, me empiezo a dejar guiar por la voluntad del Espíritu Santo, que es que yo sea feliz. Amén. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expresión. Aquí ya nos está dando ya los pasos o el primer paso que es el para poder dejar que Él nos guíe, que esta mente divina que el Espíritu Santo Jesús nos pueda guiar, es como nos decía en el anterior, que sí pueden, que dejemos que permitirle, y lo primero es reconocer en qué momento, o sea, en el momento que tenemos algún tipo no sé, de que estemos experimentando algún tipo de dolor o algún tipo de experiencia que nos lleve al miedo, como por ejemplo, yo el miedo que tenía hace poquito del trabajo, de repente con esto de lo que hemos estado viviendo ahorita en el 2020.
que el trabajo se pudiera acabar y que no, pues, no tuviera yo manera de poder seguir pues con mis ingresos, ¿sí me entiendo? Y tuve que detenerme, que fue solamente un día y fue el primer día, y fue cuestión de segundos al hacer esto, o sea, y gracias a Dios de que he estado haciendo este curso más de, pues ya tenía que el año, poquito más del año, haciéndolo y agradezco tanto haber tenido esta herramienta para corregir ese miedo que me empezó a atacar. De verdad que fueron pues como 10 minutos en el rato que estuve acostada que me hablaron y que me dijeron, no vas a venir a trabajar, se puede que se cierre, vivimos aquí en Tijuana, San Diego y que se cruce. Y pero dije, bueno, si pasa es porque tenía que pasar así y sé que estoy confiada en que todo es para bien. Y si no es para bien, también hay que experimentarlo. Y así fue como hice la expresión y lo solté y se lo dejé al Espíritu Santo. Y aquí está, pues aquí qué padre que nos lo da en pasos, aquí en esos 4 pasos, volver al amor perfecto. Amén. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro, que es digno también. El reconocimiento de esta dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Esto me recuerda cuando empecé el curso de que pues yo llegué con muchos miedos, con muchas creencias, sí, con mucha falta con mucha inseguridad, se pudiera decir, muy apartada de lo que es Dios. Y gracias al curso me enseñó que la expiación es la llave de la felicidad y que si tengo miedo es porque pues estoy alejada, no estoy ahora sí que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al estar siempre en el lado del miedo, pues estás en un plano oscuro, estás en un plano aparte. Y lo que necesita uno es el reconocimiento de estar, de entregarte, el reconocimiento de que, ok, sabes que estoy así, estoy en esta fase, necesito ayuda, entregárselo al Espíritu Santo, liberarte, perdonarnos de las cosas que tengamos que liberar, para que aún así, como dice, venga la curación. ¿Y qué es la curación? Pues lo opuesto del miedo, ¿no? Estar feliz, estar en armonía, estar en conexión, todo lo opuesto del miedo pues se va a venir, pero siempre y cuando se lo pidamos al Espíritu Santo y tengamos la voluntad y las ganas de hacerlo, que es el primer paso ante todo. Y esta fue mi experiencia, amén. Como si, y yo creo que los siguientes párrafos no lo van a decir, ¿no? Pero como lo que leyó Ginny, que dice, lo primero es reconocer que tengo miedo. Y en todos los eventos donde yo me siento incómodo, mal, con estrés o con frustración o con odio, cualquier manifestación de una emoción, en la raíz es miedo. Entonces, primero reconocer que no me estoy sintiendo como me gustaría sentir, como en la felicidad, en el amor o en la paz. Y después
como estamos ya aquí en este proceso, nosotros saber que ese miedo es por una falta de amor, porque yo algo lo estoy viendo diferente de lo que realmente soy. Porque en realidad, si yo reconozco que soy el Hijo de Dios, pues lo que no estoy viendo es que hay una falta de amor ahí en mí, ¿verdad? Y la única forma, como dice aquí en el tercero, dice, la única forma de deshacer ese miedo o la forma de deshacer el miedo solo se hace a través del amor perfecto. El amor perfecto pues es el amor de Dios. No es que yo voy a hacer el amor perfecto, el amor ya está en mí. Ya cada uno de nosotros somos amor. Amor. Nada más vamos a permitir que fluya ese amor. ¿Cómo le vamos a hacer que fluya? Como dice en el último, el amor perfecto es la expiación. Entonces, yo detecto un miedo. Me gustó ahorita el ejemplo que puso Jimmy, porque casi pues, todos los que estamos aquí, bueno, todos, yo creo que todo el mundo, el miedo a perder el trabajo, ¿verdad? Entonces, baja la demanda del negocio que tiene la empresa y entonces nos dicen que, pues, que no va a haber las horas que va a haber o no va a haber toda la venta que regularmente tenemos, va a bajar un 30%, entonces en automático si baja un 30%, pues sobre el 30% de personal. Entonces, aunque uno no quiera, sí sientes miedo. Aunque tú digas, pero a mí no me pasa así. Eso es en la lógica, pero dentro de ti sí sientes miedo. Entonces, cuando yo siento miedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es reconocer que tengo miedo, perdonarme esa creencia de por qué tengo miedo, porque creo que este cuerpo depende de que yo tenga mi trabajo seguro y todo ese rollo y de que me paguen cada semana, ¿verdad? Entonces, si entrego yo esa creencia y la deshago, me perdono la creencia. Al perdonarme la creencia, en automático se aplica la expiación y la expiación es deshacer esa creencia que yo tenía y por consiguiente se manifiesta solito el amor perfecto de Dios. Es el amor perfecto de Dios llena ese vacío que deja esa creencia. Amén. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requiere más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente, y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Estás creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas esa no es la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Ay, pues, ¿todos experimentamos miedo? Sí, continuamente. Bueno, yo. Pero estando en este camino sé que el miedo no existe y que lo puedo entregar y que con una lección yo puedo regresar a mi paz. También estoy consciente del poder creativo de la mente. Estar alerta a lo que veo. Si estoy viendo noticias que me van a generar miedo, angustia, terror, pues voy a estar vibrando en esa sintonía. Si estoy escuchando música que la letra tiende a deprimirme, pues voy a estar en continua depresión. Entonces tengo que estar bien alerta a lo que veo, a lo que escucho y a lo que pienso. Estando en este camino, pues como dijo hace ratito Jenny, tenemos esta gran herramienta de que tenemos 365 lecciones y aparte de las lecciones, pues nos apoyamos también de otras frases y es cuestión de que
pues yo quiera y yo decida estar en ese instante santo, donde mi mente puede estar conectada con Dios, donde puedo vivir en plenitud, en paz, en armonía, en gozo. Sin embargo, decido a veces irme del otro lado. No sé por qué, por la costumbre o porque me gusta estar en ese sufrimiento. Como ayer que me sentía como pues deprimida, triste, y en lugar de ponerme a hacer una lección, no, me puse a escuchar música que dejara que fluyera ese sentimiento, pensando en que cuando ya lo iba a sacar, pues iba a estar mejor, pero error, no fue así. Entonces regresé y con una lección y de ahí me agarré, hasta ganas de llorar me dieron y pues lloré, ¿no? No pasa nada. Saqué ese sentimiento que yo creía traer, que no vi la raíz, pero pues sé que por la razón que creo no lo es, ¿no? Entonces, regresé a mi paz con una lección y pues es cuestión de que yo elija y decida de qué lado quiero estar. Amén. Amén. Y ahorita lo que comentaste es muy interesante porque exactamente es eso lo que dice en el primer renglón, ¿no? Reconocer que tengo miedo. Entonces, al elegir, pues estás reconociendo. Y tú eliges hacia dónde quieres irte, ¿verdad? El odio no se puede combatir con el odio, porque si yo combato odio con odio, pues se hace un desastre, ¿verdad? Nos vamos para abajo. ¿Cómo se combate el odio? Pues con amor. Hablando de los niveles de energía de la tabla de calibración de Hawkins, pues ya sabemos que todas las emociones negativas calibran abajo de 200 y todas las emociones o lo positivo calibra arriba de 200. Entonces, pues si yo estoy en tristeza o en culpa, pues me convendría escuchar cosas de amor o cosas de paz, en lugar de ponerme a escuchar cosas de más sufrimiento, ¿eh? Y que además pues yo reconozco que son cosas que me dan más sufrimiento, ¿eh? Nuestra música mexicana folclórica, la común, la normal, toda ¿cómo se le dice? La vernácula, que es la ranchera y todo eso, y las de banda, y aparte todavía para acabar de enamorar todas las baladas y todo eso, todas hablan de sufrimiento, un 99.9%, o sea, que los dejaron, que me dejó, que se me engañó, o sea, por donde le busque. Ajá. Entonces, pues lógico que si escuchamos ese tipo de música, en algún punto nos afecta, ¿verdad? Amén. Número 7. Causa y efecto. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer esto, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Ay, qué bonito. Todos tenemos siempre un guía. Todo el Espíritu Santo, Dios siempre está en ese gozo para que yo pueda soltar ese miedo, soltar toda esa emoción que me está generando molestia en este cuerpo. Él confía en mí y sabe que tengo la capacidad de liberar cualquier cosa que esté en mi mente, pero que Él, al interferir, va a resonar de diferente manera para que yo pueda hacerlo solo. Nos está dando ese voto de confianza de decir, si puedes, tú puedes solo, te voy a dar las herramientas, te voy a dar este curso, pero yo confío en que tú lo vas a lograr. ¿Qué
qué bonita manera y qué directo es este curso que nos recuerde que nosotros nada más tenemos que estar en una constante alerta con respecto a mis pensamientos para que yo pueda ver el milagro con mi hermano, para que yo pueda darme cuenta qué es lo que tengo que liberar y qué miedo es el miedo que tengo que trabajar. De igual manera me está diciendo que solo necesitamos esa instrucción, solo necesitamos reconocer que es una falta de perdón, liberarlo, soltarlo y volver a la mente recta. Que la ley básica del causa y efecto es exactamente lo mismo, que es el pensamiento. A todo pensamiento hay una emoción. Lo bonito que te dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Desconozco o desconocía que ese tipo de pensamientos me generaban esas emociones, que a fin de cuentas era una creencia o era algo tan sencillo como soltarlo y no quererlo pensar y poderlo liberar muchísimo más fácil. Amén. Me toca a mí. El número 2 dice, no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Pues este párrafo me dice a mí, que para empezar siempre tengo que estar alerta, siempre tenemos que estar atentos. Primero de las sensaciones que tengo, de lo que se me está mostrando, de lo que se me está presentando, de lo que mi hermano me está mostrando en la calle, en el trabajo, aquí en la casa, mi esposa, mis hijos, ¿qué me están mostrando? Estar alerta a eso. Y luego la otra que me está diciendo es, la forma de estar más alerta pues es en la mente. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Darme cuenta de en cuáles pensamientos me engancho. Que al final de cuentas todos los pensamientos son creaciones falsas para poderlos mínimo evadir o entregárselos al Espíritu Santo o enfocarnos en otra cosa o buscar una manera para que yo me vaya enfocando, me vaya saliendo de ese ritmo diario. Y una manera, pues es como Jesús nos pide que hagamos las lecciones, ¿verdad? La lección te dice, repítela. Por ejemplo, ahorita creo que nos quedamos en que hay que repetirla una vez cada hora. Con un minuto que tú la repitas o le digas 2 o 3 veces cada hora, ya la mente la sacas de todo el rollo que trae todo el día, del trabajo, de las juntas, de lo que hacemos continuamente, ¿verdad? Entonces, ahí también es importante que me está diciendo a mí eso de estar alerta en esa parte de la mente. Y que debo respetar a mis hermanos y respetarme a mí, empezar con mí mismo. Cuando yo veo el milagro, cuando se da el milagro, lo veo y reconozco que es una creencia que yo me tengo que perdonar, o que es una creencia que mi hermano me está mostrando, yo tengo que respetar el proceso, tanto el mío como el de mi hermano. ¿Cómo respeto el mío? Pues si yo ya estoy en este proceso, en este camino, y lo veo, y me lo perdono, pues para mí esa es la manera más sana o más fácil de respetarme, porque me estoy respetando, hablando del párrafo anterior, que yo sé que lo que esta mente produce es lo que me da miedo. Y entonces, pues si no deshago ese miedo, pues estoy cayendo en que quiero seguir sufriendo en el efecto, ¿verdad? Si estoy alerta, entonces mi respeto a mí mismo sería, pues ahora sí, ya viste el milagro, ya viste qué es lo que te tienes que perdonar, ya viste lo que te da miedo, pues perdónatelo. Eso sería para mí mi propio respeto, ¿verdad? Y respeto hacia mis hermanos, pues es que cuando, según ellos vean algo, pues si se lo quieren perdonar y si lo ven, qué bueno, ¿verdad? Y si no, hay que respetar porque
las dos reglas, las dos leyes universales que son, que no se pueden romper en ninguna, ni Dios ni nadie las puede romper, es la de libre albedrío y la de causa y efecto. Entonces, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus eventos con los cuales va a mostrársele que se tiene que perdonar, y cada uno de nosotros va a decidir cuándo y en qué momento me voy a perdonar eso o lo voy a deshacer. Amén. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces a tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Lo que entiendo es de que todo el conflicto está en por cuál optamos, si por elegir el ser libres o el estar viviendo en temor. Y hemos ido creando falsamente miedos a que desde que estamos chicos que nos decían, si no te portas bien o si te peleas con tu hermano, Dios te va a castigar, y siempre creando ese tipo de falsedades, y nos fueron creando ese tipo de falsedades y nosotros nos las fuimos creyendo. Si no habrías podido hacer nada de eso si no hubieras tenido, teníamos, siempre tuvimos, me obligaron a mí, no me obligaron, pero yo opté por creer en que había que tener miedo para poder, como cumplir con los mandamientos o con el respetar siempre, con el miedo. En lugar de tener un respeto, siempre se convertía en miedo a cualquier persona, a cualquier adulto, ¿no? O sea, creando falsamente, así vamos a estar sufriendo. Vamos a estar sufriendo y es parte de lo que no queremos estar. Y por eso es que estamos aquí. Y dice aquí, el principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque sea temporalmente. O sea, vemos la causa de nuestro miedo, lo que nos está causando ese miedo, por qué vamos y lo expiamos y se logra, al entregarlo al Espíritu Santo ese miedo y que lo reconozcamos, se logra el efecto y nos libera. Ahí es donde está el catalizador, el transformar la causa ahora sí que es Dios, y el efecto convertirnos a nosotros en volver a Él, volver a creer, a sabernos, a reconocernos otra vez que somos el Hijo. De todo miedo está implícito dice que el conflicto fundamental de este mundo está en estar creando falsamente. Y la creación falsa pues, nos lleva al miedo siempre, y el chiste es estar en creando con una mente recta. Amén. Ahorita que
estaba leyendo Ginny estaba dando su explicación, recordé que en una ocasión cuando yo ya estaba bien metido en la iglesia católica, iba yo más de cada 8 días, más de cada domingo a misa. En una de esas, no sé por qué el ego me presentó eso, pero al final de cuentas, por cierto se me vino porque aquí Jesús está diciendo, le tienes miedo a Dios, le tienes miedo a Jesús, le tienes miedo al Espíritu Santo o al amor, ¿verdad? Y nunca me he dado cuenta que sí es cierto, le tenemos miedo también a Jesús. Entonces yo estaba en esa oración en la iglesia, ahí sentado, hincado, wherever, como sea. Y de repente me entró miedo porque no sabía, porque ya ven que en todas las iglesias está la imagen de Jesús, ya sea crucificado o ya sea en otra forma, ¿no? Pero siempre está la imagen de Jesús. Entonces me entró miedo de si le estaba yo rezando a Jesús o le estaba yo rezando a Dios. Y luego la pregunta obvia, ¿a quién le debo de rezar? Pero o sea, qué incongruencia, ándale. O sea, se va a enojar Dios porque le estoy rezando a Jesús, porque Jesús es menos que Dios. O se va a enojar Jesús porque, pues órale, pues ve con Dios, pues y él dale, está pidiendo. O sea, qué incongruencia todo lo que nos presenta el ego y al final de cuentas, como lo hemos estado leyendo, nada más es una creencia en la mente, nada más es una ilusión, es una creencia que me la estoy perdonando, la estoy deshaciendo para que ya la libero y la entrego. Amén. Gracias. Número 4. Ya hemos dicho que eres que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interior, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees que el poder es algo que no existe. Lo que entiendo por este párrafo es de que siempre estamos en nuestro mundo ilusorio, pero si controlamos la mente podemos controlar todo lo demás y depende de nosotros si queremos estar. Tenemos que hacernos esa pregunta, si queremos estar todo el día pensando en el miedo, en la soledad, en apartar, o si queremos ver del otro lado de la moneda. Es como cuando vas en la... hay una imagen que vi hace poco de una señora que van en un juego de la montaña rusa, ¿no? Y dicen que cómo quieres ver la vida. La primera fila de las señoras que están en el carrito de la montaña, pues van risa y risa y hasta con el vestido arriba y disfrutando el paseo, ¿no? Y las de en medio, pues van todas así con su cara, así todas como frustradas, todas así con miedo, ¿no? No, y las de atrás ya ni les cuento, ni les digo, ¿no? Entonces, de eso se trata, de que, o sea, aquí dice, no, crees que puedes controlar el miedo, pero tú mismo lo inventaste. O sea, nosotros mismos nos hagamos en un vaso de agua y depende de nosotros en qué estado vamos a querer estar. ¿Vamos a querer estar siempre así? Habría que hacernos esa pregunta toda la vida. ¿O tenemos que esperar hasta nuestro lecho de muerte para decir, híjole, debí de haber hecho esto? O sea, todavía estamos a tiempo. Es una reflexión. Amén. Amén. Quiero también hacer, a mí me dice esto del miedo porque por ahí, y sí funciona, por ahí hay cierta creencia en el deporte o en los deportes extremos principalmente, ¿va? Si le tienes miedo a algo, enfréntalo. Y sí, de alguna manera en la forma, en lo físico sí funciona. Si yo le tengo miedo a las alturas, pues empezar a estarme subiendo a lo alto y a lo alto sí funciona. Sí lo llego a dominar, a controlar. Pero al final de cuentas la energía, la sensación, la memoria sigue allá adentro, sigue viviendo, sigue existiendo. Entonces no se trata de dominarlo, se trata de reconocer de dónde viene esa creencia. O yo por qué le tengo miedo a las alturas. Algún día me iba a caer y
sentí que ya me iba a morir o me caí de 2 o 3 pisos, lo que aplique, y esa sensación, esa emoción de esa creencia que al subirme a las alturas me va a producir algo, eso es lo que me tengo que perdonar. Y al perdonármelo, ahora sí, le doy oportunidad para que se dé la expiación y se deshaga la creencia. Porque dominar el miedo significa que todavía lo veo como algo que está dentro de mí, lo voy a dominar, pero ahí va a seguir adentro de mí, va a estar dominado, como un animalito, como una mascota, que te hace caso, ¿verdad? Porque lo regañas o lo golpeas, pero no se ha deshecho. Entonces esa es la mala parte que quería Como hacerlo consciente y luego... y perdonarnos, porque al final de cuentas ahorita bueno, siempre estamos leyendo eso, ¿no? Pero todo viene de una ilusión, de una creencia. Yo, ¿por qué le tengo miedo a las alturas? Más o menos tenía yo 17, 18 años y me estaba yo cayendo de un andamio a una altura de unos 12 metros fácil o de 14 metros. Literalmente, fue un milagro que nos salváramos. 2 personas estábamos allá arriba y el andamio de esos andamios de tipo contratistas, ya se los imaginarán. O sea, de puro milagro, no nos caímos, y ahí yo considero que ese evento fue el que después a mí me generó tanta energía negativa que se me quedó grabado. De hecho, recuerdo todavía que el evento ese pasó a las 10 de la mañana en el trabajo. Yo llegué a las 5 o 6 de la tarde a comer a mi casa con mi mamá. Y mi mamá me preguntó qué me había pasado porque todavía iba yo blanco de la impresión. Entonces, esa impresión a mí, después yo me subí a un edificio, no me entró pánico ni terror, pero yo me subí a un edificio y yo no me podía acercar a la orilla en el techo, por ejemplo, que dijera yo acercarme a 2 o 3 metros de la orilla, no podía. ¿Por qué? Porque pues, sentía que me iba a caer, se me venía toda esa emoción, y en aquellos tiempos pues nunca supe por qué. En el proceso, gracias a Dios, como hemos estado platicando, al proceso de curso de milagros, identifiqué de dónde venía el miedo, venía de ese evento que pasó, pero lo que se quedó ya es una creencia, porque ya no existe ese evento, ya no está ahí conmigo, ya pasó hace 50 años, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que estaba ahí? Una creencia. Esa creencia de ese evento, que todavía me va a pasar algo por las alturas, que me acerco a la orilla de algún edificio, eso es lo que tengo que deshacer, ¿verdad? Eso es lo que me tengo que perdonar, liberarlo, entregárselo al Espíritu Santo para que se dé la expiación. ¿Ok? Amén. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería como utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como una señal de que tiene que ser corregido inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual, debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Ay, híjole, pues, aquí refiriéndose a la nada y el todo, pues la nada es el miedo, el todo es el amor. No pueden coexistir. O estoy en el miedo o estoy en el amor. Cuando reconozco ese miedo, cuando lo acepto, lo enfrento, pues ahí tengo yo esa oportunidad de expiarlo, de deshacerlo y de darme cuenta que es la nada. Y automáticamente entro en el camino del amor.
Si me concentro en ese error, en esa culpa, pues estaré dándole más poder. ¿Sí? Entonces tengo que identificar que pues no, como dice la lección, esto no significa nada, ¿no? Aquí hace mención del tiempo. El tiempo yo lo veo ahora ya como un aliado. Y de mí depende cómo lo utilizo para mi liberación. Si estoy en constante observación, que me estoy observando y estoy detectando qué es aquello que causa miedo o qué es aquello que me causa angustia, pues ya sé cuál es el camino, ¿no? Entregarlo, expiarlo y para que se deshaga. Y lo último, que dice que Dios envió a su Hijo al mundo, pues fue para enseñarnos y demostrarnos que somos libres, que somos espíritu y que a través del amor y el perdón podemos lograr muchas cosas. No sé si me faltó algo. Amén. Amén. Voy a comentar dos cosas. La primera es una pregunta, una propuesta. A ver, quiero que me ayuden todos y todas. El amor, si yo te comparto algo de amor en lo que yo creo que tú sí lo percibes. Entonces, si yo te digo, ve la figura de Jesús, te vas a empezar a sentir en paz, o la música, puedes percibirlo. Sí, voy bien. Ahora la pregunta es, si tú me dices que te da miedo, como yo ahorita les platiqué, que te da miedo a las alturas, pues no sé si ustedes les tengan miedo a las alturas, pero entonces yo ya no les puedo transmitir el miedo o sea, el miedo no es transmitible, nada más es lo que yo traigo en mi cabeza, porque no existe, porque es la nada. Ajá. Pero el amor o la paz o la felicidad, de hecho, hasta se contagia. O sea, hasta ahí yo pongo el ejemplo del bebé que está ahí con el dentista, ¿no? Y ya de repente el bebé empieza a reírse y todo el mundo se empieza a reír. Se transmite, ¿eh? Pero el miedo nomás es mío. O sea, nomás se basa en mi creencia. Tú me dices, le tengo miedo a las cucarachas, como mi hermanita Dani, que le tenía miedo. Y yo así. Yo dormía con las cucarachas o los ratones, pues. En la noche te despertaba el ratón, te pasaba por la panza, te movías para que te acomodas para este lado. O sea, tú no me puedes transmitir tu miedo, no me lo puedes compartir. Yo no puedo ser partícipe de tu miedo, o de tu culpa, o de tus preocupaciones, lo que aplique, ¿no? Pero del amor, o de la paz, o de la felicidad, sí te puedo hacer partícipe. O sea, sí te puedo compartir que yo siento amor por ver un bebé. Y tú dices, sí es cierto, estoy mintiendo. O te acuerdas de tu hijo cuando estaba bebé, ¿verdad? Entonces sí te puedo compartir el amor, nada más para que veamos cómo es la nada y el todo, ¿verdad? Y la otra parte que sí me gustaría comentarlo es cuando dice la frase, porque amó a Dios, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito hijo. Entendemos, o al menos eso era lo que yo antes entendía, que Dios nos dio a Jesús que era su hijo, para que nosotros hiciéramos con él lo que hicimos, pero la frase la cambia y dice, se lo dio a su hijo unigénito. O sea, Dios le dio al mundo, o sea, a nosotros se lo dio a Jesús para que nos aliviane, para que nos ayude. Ajá. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso es que Él pues, nos regaló esta herramienta tan hermosa, tan bella, tan ad hoc, que nos está ayudando a salir de aquí, de este pantano. Porque Él nos ama tanto, que ama tanto al mundo, nos ama tanto a nosotros, que nos quiso seguir regalando, seguir ayudándonos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Que no es que Dios le haya dado al mundo a Jesús. No. Dios le dio a Jesús el mundo. O sea, nosotros somos los que somos dados a Jesús. Nosotros a él, el mundo sí. A él. Y por eso es que Él, con su amor infinito, nos sigue ayudando, ¿verdad? Bueno, siempre nos ha ayudado. Nada más es como que nosotros tergiversamos todo. ¿Sale? Okay. Amén. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos tuyos, cada uno de ellos tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas.
Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, está creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Interesante. Lo que corrige este error es la expiación. En eso lo resumo. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo, el cual soy yo, el cual me está brindando toda la filiación, todos nuestros hermanos, para que yo pueda trascender toda esta parte que tengo que sanar. Todo ese error que yo creo que existe, que aquí me dice y me vuelve a recordar que le estoy dando sentido a la nada, simplemente me siento perdido y le estoy dando ese poder a la mente del ego. Pero aquí nada más me dice, perdónate, suéltalo para que vuelvas a sentirte que eres mi hijo, para que te vuelvas a sentir con esa seguridad y con ese amor. Y como dice aquí, esa es la verdadera plenitud, el cielo en mi mente, que yo pueda estar en cualquier parte haciendo cualquier actividad, pero con mi mente en paz, tranquila, con conexión con nuestros hermanos, conexión con Dios, con el Espíritu Santo, para que todo el día fluya de la mejor manera sin dejar de aprender. Amén. Dice el 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. La primera parte, pues Jesús me ayuda a reforzar o a entender de una manera pues más certera o con más certeza cómo es deshacer la creencia, deshacer el milagro. Entonces la primera parte que me dice es, tengo que estar listo, tengo que querer, tener el deseo. Como hace un rato poníamos el ejemplo de querer ir a trabajar, pero no me gusta el trabajo. Entonces, estar listo significa que yo estoy listo para hacer aquello, para perdonarme. Ya entendí lo que es la percepción, ya estoy listo para ver el milagro, para poderme perdonar. Y luego, por supuesto, el deseo, el querer, la voluntad de que yo quiero perdonarme lo que se me esté presentando, ese error, ¿verdad? Esa percepción que tengo que se me está presentando, tener esa voluntad. Y por supuesto, el siguiente proceso sería ya hacer el ejercicio del perdón, entregárselo al Espíritu Santo y en automático se da la expiación. Y como dice aquí al final, ya nos comentó cómo se deshace el miedo, cómo el miedo fácil se puede dominar y también nos dice que la forma fácil de dominarlo, de deshacerlo es a través o por medio del amor. Y me aclara que el estar listo, la voluntad y el deseo es apenas el comienzo, el inicio de la confianza.
confianza. Y yo lo quisiera poner la última parte como cada día que nosotros nos levantamos, en la noche también, ¿no? Pero cada día que nos levantamos para nosotros es un reinicio, un reiniciar, un recomenzar. Entonces, si yo en ese recomenzar empiezo cada mañana y empiezo con mi lección o cambio mi forma de ver las cosas, empiezo a hacer algo que realmente me ayuda para estar listo, es la parte, un proceso, un cambio que me va a empezar a ayudar a estar alerta durante todo el día. Empezar a hacer cambios, como hace un rato decíamos al principio, hacer cambios para poder identificar qué realmente a mí me está ayudando a evolucionar cada día. Y como cada día es un recomienzo, pues cada día, a lo mejor hoy no me salió bien, a lo mejor nada más me salió el 10%, a lo mejor nada más dije la lección 2 veces. Mañana, hoy en la noche me comprometo mañana a decirla 4. Ajá, o hacerla 5. O sea, todos los días es un recomenzar. Y qué hermoso, porque aquí Jesús me dice, acuérdate que yo tengo el control del tiempo y el espacio, ¿verdad? Y el tiempo es eso, o sea, un recomenzar todos los días. Y el espacio para mí es, pues Jesús, el Espíritu Santo me va a ayudar a presentarme los eventos que yo me tengo que perdonar. Entonces, si estoy haciendo mi lección, para mí hacer mi lección es estar listo, estarme preparando, estar listo, tener esa voluntad de estar listo para poder ver y para poder perdonar. Amén. Amén. Cerramos el día de hoy, como siempre, con nuestra lección del día de hoy que dice, lo que sufre no forma parte de mí. Amén. Gracias.